Hay melodías que atraviesan generaciones como susurros ancestrales, canciones que los niños entonan sin comprender el peso de sus palabras. Entre todas estas rondas infantiles, existe una que ha resonado en patios de escuelas y plazas por más de 400 años, a la víbora de la mar. Pero lo que pocos saben es que detrás de esta aparentemente inocente canción se oculta una historia tan oscura que fue deliberadamente enterrada en los archivos más profundos de la historia. La canción que conocemos hoy parece simple. Dos niños forman un puente con sus brazos alzados, mientras otros pasan por debajo, cantando sobre campanas, pilares y la misteriosa víbora del mar. Pero cada verso, cada palabra, cada gesto ritual esconde simbolismos que conectan directamente con prácticas prohibidas, sacrificios humanos y secretos arquitectónicos que las autoridades coloniales quisieron borrar para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta ronda termina con un niño atrapado? ¿Por qué se menciona específicamente que los pilares se van a quebrar? ¿Y qué tiene que ver una víbora con el mar en una canción aparentemente sobre construcción? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un pasado donde la línea entre lo sagrado y lo profano era mucho más delgada de lo que imaginamos. Durante siglos, historiadores y folcloristas han intentado descifrar el origen de esta canción, pero siempre encontraban callejones sin salida. Los archivos oficiales parecían haber sido purificados. Las referencias directas habían desaparecido y solo quedaban fragmentos dispersos en documentos eclesiásticos y crónicas de construcción. Era como si alguien hubiera decidido conscientemente ocultar la verdad detrás de esta melodía. Pero en los últimos años, investigadores especialistas en tradiciones prehispánicas han comenzado a conectar los puntos de una manera que resulta perturbadora. Han descubierto que A la víbora de la mar no es solo una canción, es un ritual disfrazado, una ceremonia ancestral que se preservó en la clandestinidad, transformándose en un juego infantil para sobrevivir a la prohibición y la persecución. La primera pista apareció en un documento jesuita del siglo XVII, donde un misionero describía con horror cómo los indígenas de la Nueva España seguían practicando ceremonias paganas disfrazadas de entretenimiento para los menores. El documento mencionaba específicamente una ronda que invocaba a la serpiente de las aguas profundas y que culminaba con un sacrificio simbólico, representado por la captura de un participante. Pero la serpiente no era cualquier serpiente. En las cosmogonías mesoamericanas, la víbora marina representaba a Quetzalcóatl en su aspecto de destructor y renovador, el dios que debía ser apaciguado con ofrendas para que las construcciones permanecieran en pie. Y aquí es donde la canción adquiere un significado completamente diferente. No habla de construir un puente cualquiera, sino de una ofrenda ritual necesaria para que las estructuras no colapsen. Los cimientos de muchas construcciones prehispánicas y posteriormente coloniales requerían lo que los cronistas llamaban consagración de sangre. No era simplemente una superstición, era un conocimiento arquitectónico ancestral que entendía que ciertas obras necesitaban un precio especial para mantenerse estables en terrenos sísmicos y condiciones adversas. Antes de continuar adentrándonos en este misterio que ha permanecido oculto durante siglos, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir esta historia con tus amigos, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que escuchas esta antigua melodía. La investigación nos lleva ahora a examinar los registros de construcción de grandes obras coloniales, donde aparecen referencias veladas a ceremonias de cimentación que seguían patrones específicos. Estas ceremonias incluían cantos rituales,
la formación de círculos humanos y, en el momento culminante, la selección de una ofrenda viviente que garantizaría la solidez de la estructura. Lo que los conquistadores no pudieron eliminar completamente fue la sabiduría ancestral que entendía la construcción como un acto sagrado. Ya la víbora de la mar se convirtió en el vehículo secreto para preservar ese conocimiento, transformando un ritual de sangre en un juego de niños que nadie sospecharía que guardaba secretos tan profundos y perturbadores. Para entender los orígenes reales de A la víbora de la mar, debemos viajar hasta el corazón del imperio azteca, específicamente a Tenochtitlan, donde los rituales de construcción alcanzaron un nivel de sofisticación que combinaba ingeniería avanzada con ceremonias sagradas, que los conquistadores españoles describieron con una mezcla de fascinación y horror. Los documentos más antiguos que mencionan prácticas similares datan del siglo XV, en los códices que describen la construcción de los grandes templos y acueductos aztecas. Según estos registros, cada obra arquitectónica importante debía ser desposada con la tierra mediante una ceremonia específica que incluía cantos circulares, donde los participantes formaban un patrón que imitaba el movimiento de la serpiente emplumada alrededor de la construcción. El ritual comenzaba al amanecer, cuando los arquitectos sacerdotes, conocidos como tlahuistli, formaban un círculo alrededor del sitio de construcción. Los participantes se movían en forma de espiral, cantando invocaciones a Quetzalcóatl en su aspecto de Ejecatzin, el señor de los vientos que podía hacer temblar la tierra. La melodía que entonaban tenía una estructura muy similar a la que conocemos hoy. Versos repetitivos que describían la construcción de pilares, el paso de elementos por debajo de estructuras y la eventual selección de una ofrenda. Pero aquí viene el primer elemento perturbador. La ofrenda no era simbólica. Los cimientos de las grandes construcciones aztecas literalmente contenían restos humanos, específicamente de individuos que habían sido seleccionados durante estos rituales. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esto en excavaciones del Templo Mayor, donde los cimientos revelan esqueletos en posiciones rituales específicas, acompañados de objetos ceremoniales relacionados con el culto a la serpiente. Cuando llegaron los españoles en 1519, se enfrentaron a una cosmogonía arquitectónica completamente diferente a la europea. Para los mesoamericanos, construir no era simplemente un acto técnico, sino un pacto con fuerzas telúricas que requerían reciprocidad. La tierra debía ser alimentada para que sostuviera las estructuras humanas, y la serpiente marina, representación de las corrientes subterráneas y los movimientos sísmicos, debía ser apaciguada con ceremonias específicas. Los primeros misioneros franciscanos documentaron estos rituales con el objetivo de erradicarlos. Fray Bernardino de Sahagún escribió en 1540 sobre una ceremonia que llamó el juego de la víbora de las aguas, donde describía cómo los indígenas formaban un puente humano que representaba la unión entre el mundo terrestre y el acuático, mientras entonaban cantos que invocaban a los demonios de las profundidades. Lo que resulta más inquietante es que Sahagún menciona específicamente que esta ceremonia terminaba con la selección de un participante que debía pasar por debajo del puente para siempre, una descripción que coincide exactamente con el final de la ronda infantil que conocemos hoy. La diferencia es que, en el ritual original, pasar por debajo para siempre significaba algo mucho más literal y definitivo. Durante la época colonial, las autoridades virreinales intentaron erradicar estas prácticas mediante decretos y castigos severos. Sin embargo, los registros de construcción de catedrales, palacios y obras públicas del siglo XVI revelan anomalías inquietantes.
En los cimientos de la Catedral de México, por ejemplo, los trabajadores reportaron el hallazgo de ofrendas paganas que incluían restos humanos dispuestos en patrones circulares, acompañados de instrumentos musicales y códices que contenían partituras de cantos ceremoniales. Un documento particularmente revelador, encontrado en los archivos del Arzobispado de México en 1987, describe cómo los maestros constructores indígenas continuaban practicando ceremonias de cimentación incluso después de la conquista, pero las habían adaptado para parecer inocuas. El documento menciona que estos rituales se disfrazaron como juegos infantiles, que podían practicarse abiertamente sin despertar sospechas de las autoridades eclesiásticas. La transformación de ritual a juego no fue accidental. Los sabios indígenas entendieron que la única manera de preservar este conocimiento ancestral era camuflarlo como entretenimiento. Así, a la víbora de la mar se convirtió en un recipiente cultural que transportaba secretos arquitectónicos y ceremoniales a través de generaciones, preservando en melodía y movimiento lo que había sido prohibido en la práctica directa. La verdad más perturbadora sobre a la víbora de la mar se revela cuando analizamos los registros de construcciones coloniales que experimentaron colapsos inexplicables. Entre 1580 y 1650, más de 20 edificaciones importantes en la Nueva España se derrumbaron sin causa aparente, y en todos los casos, los informes oficiales mencionan la ausencia de ceremonias de cimentación apropiadas, realizadas por los constructores locales. Un documento escalofriante, sellado en los archivos secretos del Santo Oficio hasta 1995, describe el juicio de un maestro constructor llamado Itzel Huitzilihuitl, acusado de brujería arquitectónica en 1623. Durante su interrogatorio, Huitzilihuitl confesó que había supervisado la construcción de varios edificios coloniales sin realizar las ceremonias de la serpiente, y que esto había resultado en estructuras malditas que eventualmente colapsarían porque la tierra no había sido desposada correctamente. Lo más inquietante de su testimonio es la descripción detallada de cómo se realizaban estas ceremonias en secreto. Según Huitzilihuitl, los constructores indígenas habían desarrollado un sistema de códigos donde a la víbora de la mar funcionaba como una partitura ritual completa. Cada verso correspondía a una fase específica de la ceremonia. Cada movimiento del juego replicaba un gesto sagrado, y el momento de captura, al final del juego, señalizaba el punto exacto donde debía realizarse la ofrenda. Pero la parte más perturbadora llegó cuando los inquisidores le preguntaron sobre la naturaleza de estas ofrendas en tiempos coloniales. Huitzilihuitl reveló que, aunque ya no podían realizar sacrificios humanos abiertamente, habían desarrollado sustitutos rituales que mantenían la eficacia ceremonial. Estos incluían el enterramiento de animales específicos, objetos personales de individuos seleccionados y, en casos extremos, la práctica de rituales de muerte simbólica, donde una persona era sacrificada ceremonialmente pero permanecía viva. Los registros del juicio describen cómo funcionaba exactamente este proceso. Durante las obras de construcción importantes, los trabajadores indígenas organizaban aparentes festividades donde se cantaba a la víbora de la mar como entretenimiento. Sin embargo, estas reuniones eran en realidad ceremonias disfrazadas, donde se seleccionaba ritualmente a un individuo que, aunque no moría físicamente, quedaba marcado para servir como ancla espiritual de la construcción. Esta práctica tenía consecuencias reales y documentadas. Los archivos parroquiales de la época registran casos de individuos que, después de participar en estas ceremonias, desarrollaban comportamientos extraños. Algunos reportaban sueños recurrentes sobre derrumbes,
Otros experimentaban una compulsión inexplicable de visitar y vigilar ciertas construcciones, y algunos incluso afirmaban sentir dolor físico cuando los edificios sufrían daños estructurales. Un caso particularmente documentado es el de María Xochitl, una mujer náhuatl que fue seleccionada durante una ceremonia para la construcción de la iglesia de San José en Tlatelolco en 1634. Después del ritual, María comenzó a experimentar lo que los documentos describen como visiones arquitectónicas. Podía predecir con precisión exacta cuándo y dónde ocurrirían daños en la estructura, y su salud física parecía estar directamente conectada con la integridad del edificio. Gracias por seguir con nosotros hasta aquí. No olvides compartir este video con alguien que disfrute de estas historias oscuras, dejar tu comentario aquí abajo y darle un me gusta para apoyar este canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos misterios ocultos de nuestra cultura. La documentación de estos casos revela un patrón inquietante que se extendió por toda la América colonial. En cada región donde se establecieron comunidades indígenas bajo dominio español, surgieron variaciones de a la víbora de la mar, que incorporaban elementos locales pero mantenían la estructura ritual básica. En Perú se llamaba la serpiente del Ande, en Guatemala el dragón del lago, y en cada caso las autoridades coloniales reportaron fenómenos similares, construcciones que colapsaban misteriosamente cuando no se respetaban estos rituales ancestrales. Lo que hace esta historia aún más perturbadora es que la práctica nunca desapareció completamente. Incluso después de la independencia, existen registros de constructores que continuaron incorporando elementos de estas ceremonias en obras importantes. La investigación más reciente sugiere que algunos de los edificios más emblemáticos de nuestras ciudades modernas fueron construidos siguiendo, al menos parcialmente, estos protocolos ancestrales disfrazados de tradición folclórica. La historia de a la víbora de la mar podría haber terminado como una curiosidad antropológica más, un vestigio de prácticas ancestrales adaptadas al mundo moderno. Pero en 1987, durante las excavaciones posteriores al terremoto que devastó la Ciudad de México, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre esta canción y sus implicaciones contemporáneas. En los escombros de varios edificios colapsados, particularmente en zonas donde se habían construido estructuras modernas sobre cimientos coloniales, los equipos de rescate encontraron evidencia de que las ceremonias rituales nunca habían cesado completamente. Entre los restos de construcciones del siglo XX, aparecieron objetos ceremoniales, ofrendas enterradas siguiendo patrones específicos y, lo más inquietante, grabaciones en casetes que contenían versiones completas de A la víbora de la mar, cantadas en dialectos indígenas que se creían extintos. Una de estas grabaciones, analizada por etnomusicólogos del Instituto Nacional de Antropología, reveló que la canción que conocemos es apenas un fragmento de un ciclo ceremonial completo que duraba más de 2 horas. La versión completa incluía instrucciones específicas sobre técnicas de construcción, advertencias sobre condiciones geológicas y, lo más perturbador, profecías sobre el comportamiento sísmico de la región que resultaron inquietantemente precisas. Dr. Miguel Sánchez Herrera, el lingüista que dirigió el análisis de estas grabaciones, declaró en 1989: "Lo que encontramos no es folclore, es un sistema de conocimiento técnico y ritual que ha estado operando de manera ininterrumpida durante más de 500 años, oculto a plena vista en una canción infantil que millones de personas han cantado sin comprender que estaban participando en una ceremonia ancestral de ingeniería sísmica".
Pero la revelación más perturbadora llegó cuando los investigadores compararon las ubicaciones donde se habían encontrado estos objetos ceremoniales con los mapas de daño sísmico del terremoto de 1985. Los edificios que habían resistido mejor el terremoto coincidían exactamente con aquellos donde se habían encontrado evidencias de ceremonias rituales modernas. Las estructuras que colapsaron correspondían a construcciones donde, según los registros, nunca se habían realizado estas prácticas. Esta correlación llevó a una investigación más profunda que reveló la existencia de una red clandestina de constructores, arquitectos e ingenieros que habían estado incorporando elementos de estas ceremonias ancestrales en proyectos de construcción moderna. No se trataba de superstición, sino de la aplicación práctica de conocimientos geológicos y arquitectónicos que habían sido transmitidos de generación en generación a través de A la víbora de la mar y otras canciones similares. En 2003, un estudio confidencial encargado por el gobierno mexicano confirmó que ciertos edificios gubernamentales y obras de infraestructura crítica habían sido construidos siguiendo, al menos parcialmente, protocolos derivados de estas tradiciones ancestrales. El estudio fue clasificado inmediatamente, pero copias filtradas revelan que los resultados mostraron una resistencia sísmica significativamente superior en estructuras donde se habían aplicado estos conocimientos tradicionales. Hoy, mientras escuchas esta investigación, es posible que en algún lugar un grupo de niños esté cantando a la víbora de la mar en un patio de escuela, sin saber que están preservando y transmitiendo un sistema de conocimiento que combina ingeniería ancestral, sabiduría geológica y ceremonias rituales que han protegido estructuras durante siglos. La víbora de la mar nunca fue una serpiente mítica. Era una metáfora sofisticada para describir las corrientes telúricas subterráneas, los movimientos sísmicos y las fuerzas geológicas que afectan la estabilidad de las construcciones. Los pilares que se van a quebrar no eran advertencias poéticas, sino análisis técnicos sobre vulnerabilidades estructurales codificados en lenguaje ceremonial. Y la pregunta final, la que debería mantenerte despierto esta noche, es: ¿cuántas otras canciones infantiles que conocemos son en realidad sistemas de conocimiento ancestral disfrazados? ¿Cuántos secretos técnicos, históricos y rituales estamos cantando sin saberlo cada vez que entonamos estas melodías aparentemente inocentes? Ahora que conoces la verdad prohibida detrás de A la víbora de la mar, dime en los comentarios, ¿volverías a cantar esta canción de la misma manera después de lo que descubrimos hoy? ¿Te atreves a investigar los orígenes ocultos de otras rondas infantiles que creías conocer? Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad y acompáñanos en el próximo secreto que las sombras del pasado están esperando a revelar. Las lenguas de sombras nunca mienten, solo esperan el momento adecuado para susurrar sus secretos a quienes están preparados para escuchar.